de esta tarde. Vamos a continuar con el panel Lectura y Vida. Tenemos con nosotros aquí en el escenario a María Fernanda Heredia, escritora, viene de Ecuador. Tenemos a Francisco Leal, escritor, de Colombia. Yolanda Reyes, escritora de Colombia. Y el moderador, quien va a estar a cargo de este panel, Horacio Álvarez, especialista de educación del BID, que nos acompaña desde Guatemala. Así que, Horacio, quedamos en sus manos. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Mucho gusto. Gracias por estar aquí. Gracias a Fundación Santillana por la invitación y gracias por estar aquí a los panelistas. Realmente es un gran honor, un gran orgullo para mí poder moderar. Pues yo no sé qué voy a moderar porque esas personas son inmoderables. Este panel. Quería introducirlos, pero realmente no necesitan introducción nuestros tres escritores que nos acompañan, y les voy a hacer una pregunta primero que creo les puede interesar a ustedes. Cuando uno es pequeño, le leen historias o uno lee historias, a veces uno cree que lee historias. En mi caso yo creía leer una historia que tenía en un disco, que daba vueltecitas el disco, me contaba la historia y yo iba dándole vuelta a las páginas de un libro, y era El Patito Feo. Me acuerdo muy bien del Patito Feo porque yo me sentí el patito feo de mi familia, me sentí el patito feo por muchas otras cosas. Y quiero preguntarle a nuestros panelistas, comenzando por doña Yolanda. Doña, además en Guatemala nosotros usamos doña a las personas que respetamos y a las personas mayores, no porque sean mucho mayor que yo. A doña Yolanda, que me cuente. Me lleva apenas unos 2-3 meses. Que me cuente qué libro se acuerda leyó de primero cuando era chiquita. Bueno, Horacio, pero te habríamos hablado de esto, ¿no? Bueno, igual que tú, El Patito Feo. Yo me acuerdo de esa historia como la historia más, yo no sé si lo que tú dices, me la leyeron o la leí, pero me parece recordar que eran cuatro historias de Andersen. Me acuerdo mucho de La letra muy redonda, eso se me grabó. Y era un libro que me regalaron cuando yo había aprendido a leer. Es más, me lo dieron el día de la clausura del año en que aprendí a leer, que en esa época era kinder, para que veas que sí, soy mayor que tú. Pero era tu misma historia, y creo que no me acuerdo las otras historias que había ahí, pero sí me acuerdo mucho de Andersen. Y hace una semana, una amiga muy querida me dijo que había escrito una fábula para niños, es una muy buena escritora, y yo le dije, oye, esto es Andersen. Cuando leí la historia, una historia muy dolorosa, sobre la extrañeza, sobre qué es sentirse una bruja o un raro en un mundo donde todos los patos se parecen. Y lo peor es que yo en esa época era muy parecida a mis hermanos, o sea, era una niña común y corriente de Bogotá, como muchísimos niños, pero sí recuerdo esa sensación de haber leído muchas veces El Patito Feo y de haber sufrido con ese pato que iba por todas las casas, la familia de los gatos y de los perros y todos, y siempre la pregunta era, yo soy de aquí, porque era un poco eso, ¿no? Cuando él nace y la pata dice, ay, pero camina distinto, y todo lo hacía distinto, y él se va por el mundo buscando una familia, y a todas las familias lo más cruel es que él les pregunta si podría ser de esa familia, y todos le dicen que no podría ser. Y creo que eso es como una marca que me imagino que será la misma tuya, y en ese momento uno no piensa que está leyendo un libro que le dice esas cosas. Yo no sé qué pensaría. Me gustaba la historia y me hacía sufrir. Yo era un poco masoquista con los libros desde entonces. Lloraba y me gustaban las historias tristes.
Su pregunta me hace recordar una anécdota atribuida a Germán Arciniegas. Alguna vez le preguntaron eso mismo, cuál fue, digamos, esa experiencia fundante que lo hizo lector. Y recordemos que era un hombre que en su casi un siglo de existencia, su gran amor fueron los libros. Y él dijo, mi deuda no es con Homero, no es con Cervantes, no es con Virgilio, mi deuda es con el almanaque Bristol. Y realmente todavía se vende, yo lo colecciono, pero mi experiencia no fue el almanaque Bristol, pero algo muy parecido. Y lo traigo a colación es porque con frecuencia nosotros hablamos de esas influencias que son del canon, pero yo creo, y trabajo un poco investigando eso, que las experiencias fundantes más importantes fueron fuera del canon. Pienso que la cartilla de leer fue muy importante, ¿sí? Jorge Orlando me lo dice, el colombiano fue afortunado con su primera cartilla, y hay muchas razones para eso. Pero otra experiencia que para mí fue muy importante fue la novena de Navidad. Recordemos que la novena de Navidad es un invento típico colombiano, nació en esta ciudad, lo inventó una monja de la enseñanza, y con esos versitos y esas frases de un español antiguo pero muy musical, quizás yo asocié la lectura con esa alegría de vida, y yo pienso que eso me ha marcado, y por eso cuando me preguntan algo yo digo, yo escribo porque quiero celebrar la vida. Bueno, buenos días. Siempre un gusto enorme estar en Colombia y además rodeada de amigos tan queridos. Gracias a la Fundación Santillana, gracias a todos ustedes. Mi primer encuentro con el libro fue especial porque yo no vengo de una familia lectora. Mi papá coleccionaba la revista Estadio en Ecuador, teníamos varias revistas Estadio, la guía de teléfonos y no mucho más. Por lo tanto, ese encuentro que tuve con el libro que me convirtió en lectora, es un encuentro que se lo debo al hígado. Me enfermé de hepatitis, estuve encerrada durante un mes en mi cuarto. Cuando les cuento eso a los niños, tengo que decirles, no había computadora, no había internet, no había tablets, ya había televisión, no soy tan vieja, pero solo había una en mi casa, soy clase media, solo había una, y esa una se quedó pues con el resto de la familia. Mi tía llegó de visita, yo estaba en este encierro, no podía ver a nadie, y me dejó un libro. Obviamente con ese regalo odié a mi tía. Pero el regalo se quedó ahí en mi mesa un par de días mientras yo negaba, rechazaba y decía, pues como a veces decimos las chicas con respecto a los chicos, no es para mí, no quiero saber nada de él, lo odio, que se aleje. Pero luego terminas, tarde o temprano caes con los libros y con los chicos también. Bueno. Y ese libro era Las aventuras de Tom Sawyer, que lo leí durante ese mes de hepatitis, en el que muchas cosas ocurrieron en mi vida. No solamente cambié de color, me hice amarilla, yo nací un poquito verde, me hice amarilla, luego... Sino que ese primer libro fue, sí, aunque es un lugar común, fue una ventana que yo jamás imaginé que me podría permitir observar unos escenarios tan alucinantes. Era una niña bastante solitaria, una niña muy tímida, una niña a la que le costaba hacer amigos, era una niña que no se llevaba muy bien con el espejo, era fea. Mi mamá decía que no, pero yo sabía que era fea. Bueno, no habría estado bien que mi mamá dijera, sí, hija, es verdad, eres fea. Pero en fin, era una niña enamoradiza y tímida, y en Las aventuras de Tom Sawyer, en ese romance de Becky Thatcher, Tom Sawyer, me descubrí, me encontré, sentí que no estaba sola, que estaba encerrada, amarilla, sufriendo algo que no entendía, este proceso extraño de mi cuerpo que me cambiaba de color. Pero no solo me cambió de color, yo creo que la hepatitis me regaló la lectura, y desde entonces me gusta decir que sentí un rechazo en el hígado, que no solo fue en el corazón, fue en el hígado. La lectura se metió en mi alma, en mi cuerpo, y aquí sigue conmigo.
por eso le decía ¿cómo los voy a moderar yo? Voy a moderar a estos grandes escritores. No todos los niños y todos los jóvenes tenemos la oportunidad de leer desde chicos. Algunos porque en nuestros países, especialmente en nuestra realidad latinoamericana, vivimos en extrema pobreza. Y otros porque no venimos de familias que sean ejemplares en términos de lectura. En mi casa la lectura estaba reservada también para los adultos y estos fueron que me compraron para que me entretuvieran. Los 2 discos con los libros que nadie me leía. Y me pregunto ahora que teniendo niños, ¿cómo sería la vida sin libros? ¿Cómo es la vida de un niño sin libros? ¿Y qué se pierden esos niños y esos jóvenes sin libros? Y quería que reflexionaran un poquito sobre esto. ¿Qué se pierden los niños sin tener acceso a estos libros? No sé si quiere comenzar primero. Bueno, como pediatra que soy y en ejercicio, yo pienso que el niño primero se pierde una gran dosis de diversión. La literatura debe ser, ante todo, relatos que atrapen, que cautiven y que nos diviertan. En segundo lugar, el niño se pierde de la más amplia ventana que tiene la cultura para meterlos en el mundo del otro. La gran ventaja de los libros es que cada libro es el mundo de otro. Es una burbuja lógica que alguien ha construido y que yo puedo meterme a curiosearla. Y el tercer punto, que yo vivo todos los días, como pediatra y escritor a la vez, es que el niño se pierde una gran oportunidad de sanación. Yo pienso que, según la expresión aquella clásica de la Disney, todos llevamos dentro un niño y es un niño herido, que una infancia, por más afortunada que sea, tiene heridas, y que los niños, cuando leen los relatos, cuando se identifican con el protagonista, cuando atraviesan tantas dificultades, ellos se están sanando. Esas serían para mí las 3 grandes cosas que el niño se pierde si no lee. Vamos a ver, yo creo que el niño que no lee se pierde la posibilidad de un diálogo que casi es solamente posible en el silencio de la lectura. Un espejo, un eco que resuena en esa posibilidad que te da la lectura para descubrir voces, respuestas que no imaginabas que habitaban en ti. Te responde preguntas, te plantea nuevas preguntas y yo creo que te ayuda a estructurar muchas cosas que afuera, en la realidad del niño, no siempre se encuentran porque no hay un cómplice que esté a la altura de esas inquietudes. Creo que el niño que no lee se pierde esa cosa alucinante que tiene la lectura, de que es vivir en los zapatos de otro por un momento, sentir como otro, plantearte inquietudes en la posición del otro. Y ese es un regalo que nos hace la lectura que yo no lo he encontrado en otra forma de comunicación, ¿no? Entonces creo que eso, un eco importante, un encuentro con el silencio, un diálogo íntimo que es fundamental para conocernos y para crecer, ¿no? Pero creo que ya han dicho todo, ¿no? Sí, no sé, pues todo eso, pero ahí también yo estaba pensando, leer literatura es distinto a leer otras cosas, ¿no? Quizás está de alguna forma, bueno, tú hablaste del almanaque Bristol y la novena de Navidad. Yo pienso que ese contacto con la literatura sí es como el encuentro con otras soledades, ¿no? Pues converso con el hombre que siempre va conmigo, es un poco eso, ¿no? Es aprender a conversar en silencio con otros, y me parece que para los niños eso es muy, muy, muy importante. La soledad de la infancia, de cualquier infancia, es grande. La sensación de estar pasando por algo que a nadie más nunca le ha pasado.
yo pienso que la experiencia de los niños desde que son muy chiquitos, pues todo pasa por primera vez. ¿Será que mi mamá va a volver hoy cuando me deja en la escuela por la mañana? Y todo el mundo le dice que sí. Y cómo resolvió el otro el problema del hermano que nació y lo quería matar, le querían, no sé, meter las uñas. Y ahí están los libros. Yo veo estos chiquitos con los que trabajo en Espantapájaros y siento que es eso, ¿no? La posibilidad de entenderse con alguien. Tú decías, creo, el espejo, mirarse en el espejo de otro y poder estar solo y al mismo tiempo acompañado. Me parece que, además, yo no sé, yo ahora veo a muchas personas mayores que leen mucho. Y, por ejemplo, mi mamá me dice, no te preocupes, tengo libros. Yo creo que uno lee sobre todo para poder evitar la soledad de una manera distinta. La gente que lee, yo no creo que sea ni mejor ni peor ni nada de eso, pero yo creo que sí tiene una idea de la soledad muy distinta. Yo creo que uno lee para acompañarse, para arrullarse, no sé, para estar en esa zona intermedia de la que habla Winnicott, en la que se conecta lo que hay afuera con lo que yo soy adentro, y esas posibilidades, digo, la lectura literaria, creo que es esa posibilidad. Muchísimas gracias a los tres. Ustedes han escrito desde aventuras que nos han llevado por el Caribe hasta, recuerdo, el Cama para Tres. ¿Quién escribió sobre el miedo? Escribí sobre el miedo que anoche tuve cama para 4 porque llegaron 2 niños y entonces alguien se tuvo que ir de la cama, que es un libro, se lo recomiendo mucho, sobre el miedo de los niños. Y han enfrentado desde la literatura temas que son difíciles. El divorcio, la muerte. En un país como Colombia o como el mío, Guatemala, pues enfrentamos la guerra. ¿Cómo abordan para mejorar la vida de los niños, o cómo podemos abordar desde la literatura infantil, juvenil, estos temas que son difíciles a través de las obras que ustedes y otros autores nos ofrecen? Te toca, no se haga. Es que siempre dice que quiere ir de último para ver qué dicen los demás. No sé si vale la anécdota. El primer libro que publiqué hace 23 años más o menos es un libro que se llama ¿Cómo debo hacer para no olvidarte? Es un cuento corto que yo pensé, estaba convencidísima que era para adultos. Cuando lo llevé a la editorial, el editor me dijo, fantástico, va para la colección de niños de 4 a 5 años. Entonces me dijo, ¿desde cuándo escribes para niños? Y yo me quedé verde, me dio mucha vergüenza y dije, bueno, desde siempre ha sido el objetivo al que me he orientado desde siempre. Pero me quedé perpleja, ¿no? Con ese título además, ¿cómo debo hacer para no olvidarte? Que para mí era súper adulto. Y entonces me fui a mi casa con una sensación extraña. Es un cuento corto que habla sobre esas despedidas que no entendemos, sobre por qué la vida nos separa de gente con la que quisiéramos estar 1000 años más. ¿Por qué llega a ese punto en el que es un punto final? Era lo que yo estaba viviendo y entonces no entendía cómo este editor podía decir esta barbaridad para niños de 4 o 5 años. Entonces dije, claro, este tipo debe tener problemas serios. Y ese año gané el Premio Nacional de Literatura Infantil con ese cuento. Entonces decía, ¿qué es esto? Me tomó años entender que un niño, como decía Yolanda, entiende perfectamente lo que es la soledad, lo que es el abandono, lo que es esa despedida que le asusta, que lo somete a una angustia tremenda. La única forma que yo he encontrado para contarme a mí misma esas historias que me reconcilian es a través de una metáfora amplia, de enfrentarme a mí misma a eso que me asusta y a través de mis libros enfrentar a los niños o intentar llevarlos de la mano para decir, mira, está aquí, no muerde, pasa y no está solo. Ese cuento fue mi primer nexo con esa metáfora que comencé a entender nos une más allá de la edad.
Tenía entonces yo 23 años y dije que escribí hace 23, bueno, saquen las cuentas, tengo 35. Y entonces a los 23 años comencé a darme cuenta de esa... de que al margen de que tengamos 5 años, 20 o 50, los fantasmas nos siguen persiguiendo y necesitamos armas que a veces yo solo encuentro en la literatura para enfrentar y decir, mira, se puede con ellos. Acerca de hablar de las realidades, llamémoslo así, trascendentes, uno de médico tiene como una cierta oportunidad que no tienen otras personas. Cuando estudiaba pediatría, me tocaba trabajar con los niños con cáncer, con leucemia. Y entonces me encontraba cada día con ese tipo de historias. Aún más, me habían ofrecido una beca para estudiar hematología y desistí de hacerlo porque no quería toda mi vida estar sintiendo con ellos, sufriendo con ellos, muriendo un poco con ellos. Entonces, esa experiencia del niño con la enfermedad, me parece que muchos de los autores no lo tratan, quizás porque no han tenido una experiencia vivencial, y pensé que sería como una obligación mía existencial, como médico y como escritor, ofrecer ese relato. Por esa razón, mi último relato, aquí está mi editora, que se llama Matilde en el Sendero Estrecho, es la historia de una niña con leucemia linfoblástica aguda. Y cómo esa niña va pasando por todos esos momentos de desconcierto, porque la enfermedad desconcierta, de profundo dolor, de soledad y de no encontrar el sentido a lo que está ocurriendo. Entonces, yo pienso que nosotros como escritores tenemos una obligación muy importante. Yo, por ejemplo, espero que ese librito sea leído por muchos niños que estén en esa difícil situación y que les ayude un poquito a comprender cómo es el sendero estrecho de la enfermedad y cómo más allá existe un camino amplio, que es el camino de la vida, a la cual ellos quieren luchar para volver. ¿Qué era la pregunta? ¿Sobre los temas difíciles? Sí, no, yo tengo libros, pero creo que últimamente he pensado que es como el mismo libro el que sigo escribiendo. Alguien me dijo, ay, pero ¿por qué tú tenías tanto miedo de chiquita? Y yo dije, no tenía tanto miedo, no parecía, ¿no? No parecía que tuviera tanto, pero yo, por ejemplo, Los agujeros negros, que es una historia que todo el mundo, ay, sí, que fue una historia por encargo, es la única historia que yo he escrito por encargo. Y yo siento que por eso también es rico escribir literatura, porque yo sentía que yo había escrito una historia sobre, ahora que pasaron no sé cuántos años, es una historia de los investigadores del cine, Mario y Elsa, su chiquito que se salvó porque alguien lo metió en el fondo del armario, eran unos investigadores de derechos humanos, y alguien me había dicho, alguien no, los editores, me habían dicho, mira, escogimos un autor por cada país y a ti te tocó este derecho de los niños. Era una colección de Alfaguara Infantil y UNICEF. Y a mí me salió ese derecho y esa historia a mí me había parecido tan terrible cuando nos levantamos un día y todos los colombianos y vimos en el periódico estos dos investigadores de derechos humanos asesinados, la abuelita del niño asesinado, el niño se salva porque alguien lo puso dentro de un armario. Y yo pensé, esta es la historia que yo tengo que contar. Y era una colección como, bueno, por encargo un poco. Y todo el mundo me decía, ay, escribe sobre un patico al que los papás tal cosa, porque mi derecho era los niños tienen derecho a ser los primeros en recibir protección y socorro. Y eso en Colombia, año 2000, pues imagínense, era lo único a lo que no parecía que tuvieran ningún derecho. Pero lo que les quiero contar es que yo escribí esa historia pensando que yo era la mamá con unos niños, mis hijos eran pequeños. Todas las mujeres que criamos hijos en Colombia en esas épocas,
así hubiéramos sido de pueblo o de ciudad, criamos niños, y ustedes lo saben los que están aquí, sabiendo que cualquier cosa podía pasar, y eso yo creo que es una marca que llevan nuestros niños puesta. Hace poco yo les decía a niños que ya tienen 25 años, que son de la edad de mis hijos, les decía, nosotros poníamos la cuna y estudiábamos dónde poner la cuna para que cuando estallara una bomba a ustedes no les cayeran los pedacitos. Pensábamos en eso y lo hablábamos y era cotidiano, y no hablábamos de por si sucede, sino que pensábamos para cuando suceda. Era una certidumbre. Y volviendo a los agujeros negros, yo pensé que yo era la mamá de los agujeros negros, que yo había escrito esa historia para contarle a mis hijos cómo alguien pone a salvo en el último instante de su vida, pone a salvo a los niños y los mete en un armario, como el cabrito de los 7 cabritos. Y no sé, un día estaba con niños en un colegio y empezamos a hablar de lo que no se dice a los niños, y yo me di cuenta de que yo había escrito esa historia porque yo había estado a los 10 años a la edad de ese niño, cuando ese niño pregunta qué pasó esa noche, cuando mis papás se fueron. Era una historia tan políticamente incorrecta, pero yo sentí que era la historia que yo quería escribir. Y yo estaba con esos niños, y los niños me estaban diciendo, es que hablan delante de nosotros como si no estuviéramos, pero nosotros oímos lo que están diciendo. Y yo ahí me di cuenta de que yo me había escrito esa historia, luego habían pasado 10 años, porque yo habría querido que alguien me hubiera dicho en algún momento de la vida, que me hubiera contado qué pasó ese día. Y es como todo, como se asumen los duelos, que es los niños a jugar. Y hace poco un niño me dijo, y me recordó la frase de un libro preciosísimo que acabo de leer, que se llama El tigre en la vitrina, y que es el libro que más quiero ahora, del que más quiero hablar. Todos los días hablo de ese libro. Pero una de las niñas le dice a su hermana, no entiendo por qué cada vez que pasa una cosa terrible en esta familia, a los adultos se les ocurre que nosotros tenemos que jugar. Y es eso, ¿no? Uno siempre, los niños a jugar, a ver, váyanse a jugar. Y uno ve que la gente se está limpiando las lágrimas, que todos están llorando, que hay una cosa terrible que hay que decir. Y los niños a jugar. Entonces yo creo que los escritores a veces escribimos, y además lo rico de la literatura es eso, que uno se da cuenta muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, de las cosas que estaba pensando, que no sabía que pensaba. Es una cosa muy rara. Bueno, eso es lo que pienso. Y últimamente me ha tocado, porque trabajo con niños igual que Francisco, pues me ha tocado, a uno le toca todo, a uno le entregan a los niños en los momentos más difíciles para que les cuente un cuento. Y yo digo, pero no les cuenten un cuento, díganles qué pasó, díganles que la mamá está en el hospital y que se va a morir. Y nadie se atreve, y cuando nadie se atreve, hay una manera de hablar, y yo pienso que los niños necesitan palabras. Y en este momento más que nunca, en este momento tan ruidoso del mundo, es cuando más palabras como del fondo de la vida necesitan. Entonces, no sé, me parece que no es que los temas difíciles estén allá y nosotros aquí, sino que cuando escribimos todo se va metiendo en un cajón desastre y uno no sabe cuáles son las cosas que van a salir. Muchísimas gracias. ¿Cuántos de aquí, si me pueden levantar la mano, son docentes? ¿Maestros, docentes? ¡Qué montón! Buenísimo. Vamos a ver, pues en el trabajo con los docentes y en la escuela, ya lo decía el doctor Bombini, hay un proceso en el que uno tiene que creer en los niños, que los niños pueden aprender, y otro en el que uno tiene que entender que es el sujeto capaz de enseñarles. Estando hace como en el viaje que les comentaba que hice a Cali, me decía una de las rectoras, nosotros tenemos niños huérfanos de padres vivos.
niños a los que prácticamente las familias los dejan en la escuela, los mandan y no se involucran en la educación de estos niños y en aportarles, ni siquiera desde su cultura, a la educación de los niños. ¿Cómo creen ustedes que desde la literatura infantil podemos trabajar de mano de los docentes para construir estos niños, para darles a estos niños herramientas, desde el punto de vista de los maestros, de quienes nos acompañan aquí mayoritariamente? ¿Me miras a mí? Sí, pues porque tenía como cara de perdida, entonces yo se lo quería dar, pero si quiere, le damos al doctor Francis, como tenía cara de, así como cuando está en la clase, ¿no? Al que está más perdido. Al que está distraído. Al que está distraído, no, porque ella estaba pensando que... pero bueno. Qué lindo el color de mis ojos, pero no. Tampoco es muy lindo. Pero más que dar herramientas, yo creo que es albergar y abrir la escuela a las lecturas, que es lo que hacemos muchos de los que estamos aquí, ¿no? A mí me encanta que los niños puedan escoger los libros. Eso suena, ustedes dirán... Tip número 1, que el niño escoja el libro. No, pues que haya bibliotecas de aula grandes, lo suficientemente grandes, para que cada niño pueda ir ahí y tomar el libro que va a necesitar, el que el corazón le pide. Yo creo que esa posibilidad, yo trabajo, bueno, pues que yo adoro estos chiquitos con los que trabajo, pero tienen 3 años y a veces van y buscan un libro y es Cambios de Anthony Brown y la mamá dice, no sé cómo decirle que estoy embarazada, y yo le digo, es que su hijo ya fue por el libro, él sabe que es ese libro. Los niños tienen una sabiduría cuando les dejamos escoger para saber, para formularse, pues diría un menco, el libro que por alguna razón su corazón les pide. Y yo creo que lo que más debe pasar en la escuela, yo trabajo en educación inicial y por supuesto es más fácil, o se cree que es más fácil porque no hay que enseñar tantas cosas curriculares, pero esa posibilidad de que sea el libro para ese niño, que no es el libro del otro, no es el libro del otro y tampoco es el del otro, y esa disponibilidad, o sea, los niños se las arreglan para sentarse en tus piernas y pedirte ese libro porque están necesitando ese libro específico, y a veces hay situaciones dificilísimas, pero a mí me parece eso. Y hay otra cosa que me encanta, que también de los agujeros negros pasó hace niños de 10, 12 años, hicimos un taller que se llamaba Todo menos libros aburridos. Era para niños que por alguna razón tenían problemas con la lectura, iban a mi taller y todos, ay, que si usted le va a enseñar a leer, y ay, no voy a enseñar a leer en 5 días, pero vamos a ver cómo reconstruimos esta relación. Entonces, yo trabajaba con una maestra divina, como muchas de las que están aquí, que yo conozco, y ella dijo, vamos a leer unos libros de autores y los vamos a invitar a hablar con los niños, y trajeron y leyeron Los agujeros negros precisamente. Y cuando yo llegué a hablar con ellos, todos me decían, oye, ¿tú sí sabes que María Isabel lloró? Y todos los niños me rodearon y me dijeron, María Isabel lloró. María Isabel era la profesora. Y yo pensaba, no les importa el libro, no les importa el encuentro con el autor, lo único que me están... Y todos, y los padres que los iban a llevar, si sabes, mi hijo me contó que María Isabel había llorado. Y yo decía, pero ¿por qué esto es tan importante? Y yo llegué al encuentro y los niños, primera pregunta, oye, si sabes, es que María Isabel lloró. Me puse yo a pensar, todos tenían una relación tan difícil con la lectura, eran lectores balbuciantes, todos habían perdido lectura, estaban ahí por eso. Y yo de pronto pensé, eureka. María Isabel había empezado a leer Los agujeros negros. Hay una parte en la que yo siempre lloraba cuando estaba escribiendo, que es cuando el niño le pregunta a la abuela qué pasó esa noche cuando mis papás se fueron y tal. Y María Isabel empezó a leer esa parte y la abuela dice, porque era lo que más querías y no sé qué. Y ella trató y se le quebró la voz, volvió a leer, se le volvió a quebrar la voz, y a la tercera vez dijo, y le pasó el libro a un niño y estaba llorando encima del libro.
Y yo pensé, para esos niños es la primera vez que una profesora llora con un libro. La profesora pide la idea principal, la profesora regaña, la profesora hace leer el diptongo, hace contar, pero la profesora de pronto dijo, yo no puedo seguir, sigue tú. Entonces no es que les diga que hay que llorar encima de los libros, pero esa voz de esa profesora llorando, riéndose, sintiendo cosas con un libro, yo creo que es una imagen muy poderosa. Y yo creo que si yo pudiera decir 2 pistas, diría que los niños puedan escoger siempre, así haya que leer cosas obligatoriamente, pero cómo poner las cosas ahí, cómo poner opciones. Si quieren, pongan 5 obligaciones, pero que los niños participen en eso. Y segundo, que uno llore y se ría y cante leyendo un libro, que no sea plano. Yo creo que eso enseña en el colegio más que cualquier otra cosa. Además, el diptongo y todo eso se aprende por el camino. Uno va asombrándose cada vez más de las posibilidades de lectura diferente que tiene un texto. Uno dice, este libro es sobre tal cosa, pero los niños realmente ante la buena literatura le van a dar a uno unas interpretaciones muy acordes con su momento existencial, y eso es lo que yo pienso que es más sanador. Por ejemplo, yo tengo un librito que se llama Los hijos del viento, que es sobre la etnia Nucámaco, pero es sobre un niño que se da en adopción. Y he encontrado, por ejemplo, que en muchísimos de los colegios, entonces el tema se va a centrar, sin que nadie lo diga, sin que nadie lo pida, en aquellos del curso que son hijos adoptivos, cosa que es una situación mucho más frecuente de lo que uno piensa. En alguna parte del libro dices que detrás de cada adopción hay siempre una historia oscura. Entonces, cada uno lee también porque hay distintas formas de ser adoptivo. Por lo tanto, digamos, a mí me importa no tanto rotularle los libros y tenerlos por temas o por consejos, sino que el acercamiento de un niño a un libro realmente que tenga valor literario es prácticamente un vórtice que nos va a chupar, que nos va a traer, que nos va a cambiar, porque después de una buena experiencia lectora, ustedes lo saben mejor que yo, uno ya no es el mismo. A ver, yo creo que debía ser por ahí el año 75, 76. Yo nací en Quito, Callejón Interandino. En aquella época el mar quedaba muy lejos, las carreteras en Ecuador eran un desastre, algunas siguen siendo un desastre, pero pensar en ir al mar era todo un viaje, era complicadísimo. Y yo debía tener como 5 o 6 años cuando la posibilidad se dio. Y mi papá estuvo ahí dando la lata, contándonos del mar, que el mar era fantástico. Oh, ya van a ver cuando conozcan el mar, no, es que el mar es genial, y cómo huele, y cómo suena. Bueno, hicimos ese larguísimo camino, que debían ser como unas 8 o 9 horas, en un mini Austin. Mi papá ponía un cassette de estos, yo quiero tener 1 millón de amigos. Mi mamá es un poco más sufridora, ella ponía, porque amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. Entonces así hacíamos las 9 horas de viaje dando la vuelta al mismo cassette, y cuando finalmente llegamos a la playa, la provincia de Esmeraldas en Ecuador, y mi papá me agarró de la mano y salimos corriendo, y el mar. Y claro, ese encuentro, y quizás ustedes lo recuerden tan nítidamente como yo, ese primer encuentro con el mar es una cosa que no se te olvida, se te queda todo, lo percibes todo. Y yo me acuerdo que le dije a mi papá, entonces esto es el mar. Y me dijo, y más, y mucho más, que no alcanzas a ver. Ese trayecto es el que creo que a mí me recuerda ese trabajo que ustedes, maestras y maestros, hacen todos los días cuando propician el encuentro de un niño con el libro, con la lectura. Y en ese trayecto es tan importante
tomarle de la mano al niño y decir, ven, hasta cuando ya le pueda soltar y él pueda meterse y revolcarse, ¿no? en el agua, en las olas. Esa es una posibilidad fantástica, es un privilegio que tienen ustedes y todos quienes trabajan por provocar ese encuentro mágico, esa sorpresa, ese primer pie en el agua, esa experiencia que va a ser única y que va a marcar a una persona. Como decía ahorita Francisco, no volveremos a ser los mismos después de ese encuentro. Y creo que es una suerte que quienes estamos reunidos aquí nos preocupemos por la lectura, por los libros. Eso quiere decir que tenemos en nuestras manos la posibilidad permanente de provocar mágicamente ese flechazo, ese encuentro inolvidable con algo que nos hará seguramente mejores personas. No sé cómo estamos de tiempo a los organizadores. ¿5 minutos? ¿Sí? Yo creo que vamos a tener una pregunta de los colegas del público. Quisiera darle la palabra a alguien que tenga alguna pregunta para nuestros panelistas. ¿Ya tienen hambre? Porque además que es impresionante, yo he estado en otros eventos y a las 12:45 todo el mundo va para afuera a comer, pero aquí se han quedado todos, muestra del interés que tienen, que ha sido realmente una charla maravillosa. ¿No? Ay, ahí arriba. Sol, ¿cómo le hacemos llegar un micrófono hasta ahí arriba? Gracias. Ahí arriba, así. Muy buenos días a todos los escritores. Muchas gracias por permitirnos compartir estas grandes enseñanzas. La situación es que el niño es un diamante en bruto. Entonces, esa posibilidad óptica de transformación, de seguir otros parámetros, no los tradicionales como se ha venido cuestionando últimamente, sino de permitir la capacidad que tiene cada niño, mirando sus propios valores, en que él consiga su propio rumbo, cómo objetivizar y darle ese sentido real a una enseñanza individual propia de cada ser, de cada niño. Entonces, esa es la pregunta específica, en resaltar esos valores del aprendiz, digamos así, individual. A mí aquella comparación del diamante en bruto nunca me ha gustado. Un diamante tiene unas reglas de talla para sacarle más aristas y que tenga más quilates. Yo pienso que ante el, llamémoslo así, hecho único y repetible que es cada niño, yo no debo tener unas directrices muy claras. Por lo menos es lo que hice con mis hijos, y mucho menos con la lectura. Yo pienso que el libro tiene tantas capacidades de lectura, tantos posibles encuentros distintos, que yo no me voy a encasillar a meter a ese niño en determinado tipo de experiencias. Pienso como Yolanda que hay casi un instinto que lo lleva a uno a encontrar cosas que quiere y cosas que van a repercutir en uno mismo. Entonces, simplemente el proceso es dejar que ese yo profundo del niño salga, sin normas y sin reglas prefijadas. Pero yo sí creo que hay una preselección antes, ¿no? Porque no quiero que quede flotando que yo creo que los niños van a llegar a los libros. Hay alguien que puso cosas ahí, ¿no? Hay alguien que ahora me encanta lo del ambiente como un educador. Esto está divino porque ese maestro estuvo antes, él organizó los cojines, él puso los libros, él leyó mucho, él dejó las cosas ahí, él contó historias, él leyó pedazos de libros.
No, y los niños después llegan a sentarse en sus piernas. Él creó atmósferas, creo mucho en las atmósferas. Estoy adorando esta atmósfera de ahora, porque es una atmósfera en la que estamos conversando alrededor de los libros. Y me parece que estas atmósferas se enseñan y se aprenden y tienen que ver con los libros. Creo que conversar sobre la vida, que es lo que hace la literatura, tiene un modo. Los niños no vienen con eso puesto. No son diamantes en bruto, estoy de acuerdo con Francisco. Cada uno trae una cantidad de cosas puestas y otras que por el camino va construyendo. Pero tampoco creo completamente en que los niños sepan todo el tiempo que quieren. Creo que hay que empezar a acotar los espacios, que hay que empezar a crear posibilidades. Yo, por ejemplo, tengo unos bebés que van a escoger sus libros y tienen 1 año y a esos les pongo 3 canasticos solamente. A medida que van creciendo, los estantes se van abriendo y a los de 1 año les pongo unos canasticos porque el mundo lo tengo que ir. Es que estoy hablando un poco de lo del adulto porque tú preguntas por el adulto, pues preguntas por el diamante en bruto, pero también a veces yo pienso que cuál es el rol del adulto ahora en lectura y yo creo que sigue siendo esa voz que canta y que cuenta, pero también es ese que crea unas coordenadas básicas para que la lectura se dé. No es un mundo de rock and roll todo el tiempo, o sea, creo que la escuela necesita unos silencios y eso es un punto también importante para hoy, pensar en qué se enseña y no qué se enseña directamente, sino qué atmósfera creo donde sea posible relacionarnos de otras maneras. Y ahí sí creo que los adultos tenemos que estar metiéndonos de una manera muy inteligente, muy sutil, menos obvia, como dices tú, pero creo que nuestro rol ha cambiado, pero sigue siendo protagónico. Sí, a mí siempre me ha preocupado que el libro le llega al niño tras un intermediario. Desafortunadamente eso tiene muchas ventajas y también muchos inconvenientes, en especial si ese canal del intermediario es un canal estrecho. Por ejemplo, muchos niños podrían recibir libros en los cuales se hablara de otras orientaciones sexuales, es solo por poner un ejemplo, pero si el intermediario es un ser de una visión tubular, posiblemente no lo va a llegar. Entonces, lógicamente, en esa ambivalencia del intermediario es que tenemos nosotros un punto, llamémoslo así, distintivo en la lectura del niño y del adulto. Muy brevemente, que estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros y solamente añadir que en ese encuentro y en ese primer contacto con el Mario, o sea, qué importante fue que mi papá me llevara de la mano por si me asustaba, por si me quería regresar corriendo, por si no me gustaba. Así es que, no sé, solo te diría, haz lo que seguramente ya estás haciendo, involúcrate, lee, emocionate, percibe también en ese alumno qué es lo que te está pidiendo a gritos, aunque solamente sea una mirada, ¿no? Comprométete. Estoy segura que ya lo estás haciendo, pero pues ahí, sigue en ese camino, de la mano hasta cuando ya pueda ir solo. Bueno, muchísimas gracias a nuestros 3 panelistas, muchísimas gracias nuevamente a ustedes y a Fundación Santillana, a Mariano, muchas gracias por la invitación. Cerramos para ir al almuerzo. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos. Entramos entonces en nuestro receso de almuerzo. Nos volveremos a encontrar en este recinto a las 2:15 de la tarde. Estamos dando inicio a nuestra mesa redonda Lectura Digital.